pero en mi caso sí sentí que la medicación me ayudó mucho, no solo a estar más presente y activa en mi momento y en mi lugar, sino también a poder ver las cosas con más calma, a poder reaccionar diferente y a poder entender mejor que, que en efecto a veces sí necesitamos un poco de ayuda para estar bien. O Y sea, al creo que el final primer paso es para poder aspirar a un balance es reconocer que uno tiene cosas que trabajar, que hay situaciones que... Este día hablamos con Anaí Sorto, una mujer joven, comunicadora, multifacética, además amiga personal. Ahora ella va a compartir su historia, va a compartir los retos que enfrenta cada día dentro de su profesión, como esposa, como amiga, como hija, pero sobre todo cómo ella está enfrentando la depresión en una plática muy íntima en la que Anaí abre su corazón con nosotros. Vamos a conocer un poco más de ella. Adelante, Anaí. Gracias, Tori. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan importante para que muchas mujeres pues podamos conocer historias de otras mujeres como nosotras y en general que las personas puedan conocer historias de mujeres que estamos saliendo adelante, construyendo sueños y caminando y mejor si lo hacemos juntas. Así que muchas gracias por tenerme acá. Anaí, para comenzar, me gustaría que te describieras a ti misma, cómo te defines, quién es Anaí en este momento de tu vida. Bueno, soy una profesional, como tú mencionaste, soy comunicadora, soy docente, también recientemente me casé, empecé mi propia familia, así que pues estoy como en este punto de la vida en el que las cosas tienen cambios importantes, uno va también como definiendo qué rumbo quiere tomar, pero también me considero una persona creativa, que le gusta estar cerca de su familia, de sus amigos, soy cariñosa y me gusta en general compartir con las personas que quiero, con mi círculo cercano y aprender cosas nuevas también es algo que me caracteriza. Anaí, sos una mujer que, como acabas de decir, docente universitaria, comunicadora, que está en constante formación. También sos una mujer políglota. ¿De dónde viene esa sed por aprender y qué es lo que más te apasiona, Anaí, de esto de comunicar? Bueno, la sed de estar en constante aprendizaje realmente creo que sí se la debo a mi mamá, porque desde chiquitas a mi hermana y a mis hermanos y a mí nos estuvo siempre como aprendiendo algo en el concurso de algo. No había como mucho tiempo para no estarlo ocupando. Y entonces yo creo que le debo a ella esa necesidad de estar siempre aprendiendo algo más, siempre involucrada en algún proyecto, en alguna actividad. Pero en general también se lo debo a las mujeres de mi familia, porque yo crecí rodeada de mujeres profesionales, empoderadas, capaces, que siempre estaban emprendiendo nuevos proyectos, que nos estaban demostrando que las mujeres pueden salir adelante por sí solas. Entonces creo que se lo debo en general también a ellas, porque me demostraron que como mujeres sí podemos construir nuestro camino, pero que también hay que esforzarse para ello. Entonces eso a mí me hizo ver que era importante también estar siempre formándome y aprendiendo nuevas cosas. Anaí, así como nos contás, podría pensarse que tenés todo bajo control. ¿Cómo ha sido para ti poder balancear tu excelencia profesional con tu mundo interno y además con la vida, con tu esposo, con tus amistades, con tu familia? Sí, yo creo que eso suele pasar ahora, sobre todo también con las redes sociales, donde todos mostramos nuestra mejor cara, todo el mundo, todo le sale súper bien, todo está perfecto, pero en realidad internamente cada uno tiene sus retos, sus luchas, y creo que el primer paso para poder aspirar a un balance es reconocer que uno tiene cosas que trabajar, que hay situaciones que quizás no están de la mejor forma y que entonces hay que hacer algo al respecto para poder ir encontrando en efecto ese equilibrio entre lo que mostramos o la cara que todo el mundo ve de nosotros y lo que realmente está pasando internamente. Claro, porque ahora hay como mucha exposición, justo como decir, ¿verdad? Vidas perfectas que en realidad no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo internamente. Anaí, ¿vos sentís que
que esta preparación académica que vos tenés ha sido una herramienta que te ha ayudado para que puedas entender mejor tus procesos o sentís que ha sido un reto extra? No, yo definitivamente creo que ha sido una herramienta a mi favor, la formación que tengo. También porque a través de los diferentes momentos de aprendizaje que he tenido, como por ejemplo cuando estaba en clases para aprender otro idioma, pude conocer personas de otras profesiones con otras experiencias de vida y entonces eso también me ayudó a entender mejor cómo se llevan algunos procesos, pero mi formación académica sí me ha dado herramientas para entender con más facilidad que procesos como este pues son naturales, le pasan a una gran cantidad de personas, que no debería ser algo que avergüence al momento de comentarlo y que por el contrario, tener más información para comprender mejor ese tipo de procesos o lo que a uno le está pasando, cómo reconocer sentimientos, emociones que no son los que mejor beneficio le pueden dar a uno, o cómo reconocer también en el momento en que uno necesita ayuda, sí ha sido clave para mí. Todo el bagaje que tengo de formación profesional y de experiencia de vida también, para poder lidiar con esto con mayor facilidad. Anaí, hace un momento hablábamos justo que la gente en las redes sociales muestra una vida perfecta, que van a un lado, van a otro, tienen esto, tienen aquello, pero casi nunca hablan de lo que les está pasando en realidad. Vos sos una persona que publica muchísimo en redes sociales y eh, tú has publicado de manera abierta que tú estás pasando o has pasado por una etapa de depresión, pero que también has estado o estás medicada y estás en un tratamiento, lo cual me parece que es muy valiente porque no solo estás contando todo lo bueno que te pasa, lo hermoso que tenés, pero también todas las situaciones, los retos que estás viviendo internamente. Para abordar esto, quisiera preguntarte qué decisión, o más bien qué te llevó a tomar la decisión de decir que necesitabas ayuda o cómo reconociste que necesitabas ayuda, ¿verdad? Y fuiste con un profesional para poder estar en un tratamiento, pero además te has atrevido a dar la cara y a decir de frente en redes sociales, a mí me está pasando esto. Si nos puedes, por favor, compartir esto que sé que es personal, pero altamente importante. Bueno, yo creo que un punto de quiebre y definitivo para yo poder decir como sí necesito algún tipo de ayuda adicional, no puedo resolver esto simplemente cambiando mi forma de pensar o saliendo a caminar o haciendo ejercicio, que es lo que normalmente le dicen a uno cuando uno manifiesta que tiene algún tipo de emoción muy fuerte que cuesta controlar, es como, no, enfócate en otra cosa, eh, trata de liberarlo con otro tipo de actividad, etcétera, pero llega un momento en que realmente eso no es sostenible. Pero creo que el punto de quiebre para mí fue tras la muerte de mi papá, que además estábamos en un momento de pandemia, entonces todavía era muy difícil mantener actividades que eran tan normales para nosotros o estar cerca de las personas. Entonces todo eso se juntó. Luego yo traté como de ir sobrellevando este luto, de la forma en la que yo creía más conveniente, pero seguía estando ahí una serie de dolor, de emociones o necesidades que no expresé en su momento, etcétera, se fue quedando conmigo. Y entonces luego yo ya estaba entrando en otro momento importante en mi vida también, cuando estaba ya preparándome para mi boda, y yo reconocí que yo no estaba disfrutando como quería disfrutar esa etapa en la que yo estaba planificando mi boda, un futuro que estaba por iniciar junto a mi esposo, para empezar mi familia, etcétera. Entonces yo reconocí que algo había ahí que no me estaba dejando a mí avanzar. Y ahí fue que yo dije, no, yo sí quiero vivir esa etapa con plenitud, sentirme feliz, sentirme contenta, disfrutarlo. Y ahí fue que yo decidí buscar ayuda porque reconocí que había algo que no era suficiente para mí lo que estaba haciendo para lidiar con esa situación, con esas emociones y que necesitaba quizás algo más. Yo ya había ido en su momento a terapia psicológica en otros momentos de mi vida, por otros motivos también,
Y entonces también en el momento en que yo dije, bueno, voy a buscar ayuda nuevamente, sí hice como esta diferenciación también entre si consideraba que lo que ya conocía yo de la terapia psicológica iba a ser suficiente para mí, o sí, porque estaba en un momento en el que yo también ya estaba como contrarreloj, por decirlo así, para llegar a mi boda, sí necesitaba algo adicional. Entonces, una de mis primas es visitadora médica y justamente estaba trabajando con la rama de psiquiatría y yo le dije que, le comenté lo que me estaba pasando. Le dije, ¿tú crees que un psiquiatra me podría ayudar con todo eso? Y me dijo, sí, vaya, y él va a decidir si usted necesita algún tipo de medicación o con la terapia, etcétera. Entonces, en ese momento de mi vida, sí, el doctor me dijo, em, que para mejorar todo lo que me estaba pasando y para poder, en efecto, disfrutar mejor de ese momento, era oportuno tomar una medicación. Luego comenzamos a trabajar en la terapia, comenzamos a ver cómo evolucionaba el tema y la medicación se fue manteniendo porque también ese tipo de medicamentos no se pueden dejar de golpe o pueden tener como efectos contraproducentes. Entonces, de esa forma se fue sosteniendo a mediano plazo siempre de la mano con la terapia, con una evaluación constante de cómo iba evolucionando y al mismo tiempo, por eso para mí realmente creo que ha sido como muy importante y muy fácil también, porque sí es muy fácil para mí hablar del tema de la medicación, porque yo lo comparo con cualquier otro tipo de enfermedad. Si alguien tiene una dolencia, se toma una pastilla para el dolor. Entonces, ¿por qué no atender de la misma forma las emociones que no podemos controlar o esas situaciones que también duelen, pero de otra manera? Y no, para mí yo sé que hay mucho tabú alrededor de ese tema, pero para mí es como si algo está pasando que ya se salió de nuestras manos y hay medicina que nos puede ayudar a estar mejor, ¿por qué no apoyarnos en eso? Entonces, yo sí sentí una diferencia en mi forma de enfrentar algunas situaciones, de pensar incluso, o sea, sentí que comenzaba como a analizar más las cosas antes de reaccionar o de tomar una decisión impulsiva. Me ayudó a estar como más en calma. Hay personas que dicen, no, es que estas pastillas a uno lo duermen o lo mantienen así como bajoneado o no puede uno continuar con sus actividades, pues depende en realidad del tratamiento que sea idóneo para cada uno, pero en mi caso sí sentí que la medicación me ayudó mucho, no solo a estar más presente y activa en mi momento y en mi lugar, sino también a poder ver las cosas con más calma, a poder reaccionar diferente y a poder entender mejor que que en efecto a veces sí necesitamos un poco de ayuda para estar bien. O sea, al final ese es como el propósito, sentirse bien, estar bien y poder continuar con los proyectos que uno quiere emprender. Qué interesante. Mucha gente piensa que el medicarse cuando estás en un proceso de depresión es una derrota. No obstante, vos estás diciendo que para vos fue útil y me encanta ese enfoque que das de que si estás enfermo, tomas un medicamento y es lo mismo con la depresión. Entonces creo que eso le da otro matiz diferente a lo que la gente comúnmente dice, ¿verdad? Que es casi un tabú hablar del tema de medicarse cuando uno está en depresión. Anaí, previamente a que tú entraras en este proceso de depresión por la partida de tu papá, ¿vos habías tenido alguna otra etapa en la que te habías sentido deprimida, digamos, más de lo normal? ¿O sentís que fue justamente este proceso el que detonó que esto te pasara? No, o sea, previamente sí había tenido otros momentos, como cualquiera, creo yo, en los que hay situaciones que nos superan, sueños que no logramos alcanzar por el motivo que sea, algunos traumas también que nos van acompañando de diferentes momentos de la vida. Entonces, yo cuando estaba estudiando mi maestría, estudié la maestría en intervención social y entonces ahí yo conocí mucha más información respecto a la psicología social y a cómo el acompañamiento psicológico para diferentes situaciones podía ayudar en general no solo a los grupos, sino también a los individuos a poder avanzar. Ahí fue que yo decidí probar también en ese momento la terapia psicológica, porque también tenía cosas yo que quería resolver internamente. Quizás no tan profundas como este tema de luto que enfrenté,
pero sí yo ya había tenido, o sea, viendo hacia atrás, sí considero que pude haber tenido algunos momentos o etapas depresivos antes de la muerte de mi papá, que de alguna manera intenté trabajar y que de verdad que el apoyo que tuve en su momento también fue muy importante para mí. Creería yo que sí, que en diferentes momentos pues ya lo había experimentado. Anaí, ¿cómo es un día en el que sentís como que la depresión te gana y qué haces para volver a ponerte de pie, para estar pues con la vida diaria? Sos maestra universitaria, ¿cómo haces para poder enfrentar y cumplir con tus metas? ¿Todavía seguís medicada? ¿Cómo vas llevando el día a día? Sí, actualmente sí, sigo tomando la medicación de una forma diferente que al inicio, porque como te comentaba, pues se va controlando y cuando también uno inicia como la salida de la medicación, también se tiene que hacer de forma controlada y paulatina, pero sí, sí reconozco de verdad la ayuda que me ha dado. Un día normal, pues en realidad creo que te comentaba en otro espacio que se le suele llamar depresión funcional, porque uno puede estar experimentando muchas emociones, muchos sentimientos, diferentes pensamientos que están ahí, pero al mismo tiempo uno puede funcionar con absoluta normalidad y las personas pues nos ven y no se imaginan todo lo que está pasando adentro, porque existe como esa fortaleza o capacidad de poder llevar ambas cosas. Sin embargo, en efecto, como tú has mencionado, hay días en los que es más difícil poder como sobrellevar todo. Y sí me hubiera encantado decirte como no, eso es lo que yo hago, esta es mi receta para cuando eso me golpea más duro, ponerme de pie, pero te mentiría, porque sí hay días muy duros, muy difíciles, en los que simplemente hay que dejar muchas cosas en pausa, tratar como de enfocarse más en uno mismo. Em, También a mí me gusta mucho una frase de un poema que no recuerdo el nombre en este momento, pero que habla de darle la bienvenida a las emociones, de dejarlas pasar la puerta y, y enfrentarlas. O sea, si te van a visitar, está bien que entren, que te digan que quieren y luego que se vayan. Entonces, creo que cuando eso pasa es como, bueno, no negarlo, no intentar dejarlo de lado, sino como está bien, darles la bienvenida, poder experimentar lo que uno necesita experimentar en ese momento. A veces va a ser más difícil, otras veces va a ser más fácil, pero hay días que sí, son más retadores y yo creo que en general algo que me ayuda mucho a mí a salir adelante es justamente este apoyo que yo encuentro inmediato, primero en mi esposo, luego en mi familia, en mis amigos, es porque saben lo que estoy pasando, saben que de repente puede haber un día más difícil. Entonces, esta forma de irlo como también externando y que no sea un proceso individual, sino que también quienes están a nuestro alrededor sean conocedores y puedan también en su momento pues apoyarnos, eh, así sea con una palabra de ánimo o con simplemente estar y escucharnos, pues creo yo que es importante. Para mí sí ha sido vital compartir esto con mi círculo inmediato y pues la verdad es que he tenido la fortuna de que todos están como muy conscientes y muy abiertos también a conversar del tema y al mismo tiempo a darle la bienvenida también a este proceso para poder estar a mi lado. Qué bonita esa metáfora que usas del poema, ¿verdad? De darle la bienvenida a las emociones. En nuestra sociedad a veces no está bien visto que expresemos lo que sentimos. Se nos califica de que somos débiles o que estamos enojados. En fin, hay muchas etiquetas para cuando la gente se atreve a hacer eso que vos haces, a mostrarse tal cual es, mostrarse fuerte, pero también vulnerable. En este contexto, Anaí, pasando tú por la experiencia de la depresión, ¿cómo te ha ayudado a vos a cambiar tu forma de ver la vida o de tratar a tus alumnos, a tus amistades, a tu familia, a tu esposo mismo, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado esto desde que sos consciente de tu propia salud mental? Pues yo creo que sí me da a ser más empática, a tratar de analizar un poco más cuando las personas reaccionan de alguna manera, porque claro, yo no puedo diagnosticar a nadie, pero sí tratar de comprender qué será lo que lleva
a una persona a actuar de una forma, a reaccionar como ha reaccionado o a expresar algunas cosas de la manera en que las ha expresado, sí me ha ayudado como a ser más empática en ese tema y a tener como más claro que todos estamos enfrentando algún problema, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos situaciones que superar, cosas que nos están agobiando, que nos están preocupando, tristezas que cargamos también y que no hemos sabido de alguna manera trabajar. Entonces sí me ha ayudado mucho en ese aspecto. Con mis alumnos igual, pues he tenido alumnos que de repente aunque son muchos y no los conozco a fondo a cada uno, pero que de repente yo sí puedo notar que algo les está pasando. Entonces también a mí me ha ayudado a ser más flexible, a entender que detrás de cada quien hay una historia y que cada quien tendrá sus herramientas y su forma de ir saliendo con esa historia, pero sí me ha ayudado a ser mucho más consciente de que es una situación del día a día, que le afecta a muchas personas, que cada quien las enfrenta como puede, porque también no todas las personas tienen la oportunidad de ir a una terapia, ya sea por motivos económicos o por las mismas barreras que hay en nuestra sociedad de calificar este tipo de consultas como algo, como tú decías, negativo, como una derrota, etcétera, mucho menos de poder pagar una medicación, porque de hecho, ni siquiera un seguro privado cubre esto. Y si uno, cuando está como aspirando a algún plan de seguro, tiene de estas afectaciones, todavía es más complicado recibir una atención integral. Entonces, es difícil cuando en ningún tipo, ni en público ni en privado, hay una plataforma que nos permita saber primero que es normal. Segundo, que debería ser accesible para todo el mundo. Y tercero, que también en el caso de que alguien necesite algún tipo de medicación, también que es normal, también que no es una etiqueta, que no es una condena y que puede ser algo momentáneo, así como alguien le podrá tomar 6 meses, alguien le podrá tomar un año, a alguien más, pero que es un proceso al fin y al cabo. Entonces yo creo que me ha ayudado como a ser más consciente de eso y también agradecer la oportunidad que yo he tenido de sí poder tener apoyo terapéutico, apoyo para poder tomar una medicación, porque es realmente ridículamente caro todo ese tipo de procesos. Entonces, sí, yo también intento como hacer esta conciencia de la necesidad de que haya más espacios para que las personas con mayor facilidad puedan acceder a ese tipo de recursos. Anaí, me parece bien interesante esto último que estás diciendo, porque muchas personas están o estamos por la vida y posiblemente estemos pasando por un periodo de depresión, pero quizás ni siquiera lo hemos identificado. Y si lo hemos identificado, no le damos la importancia que tiene, pero también puede ocurrir que porque no hay los recursos para poder atenderse, la gente no lo enfrenta como debería de ser. Eh, ¿Crees vos entonces que la sociedad misma no es empática con la gente que está padeciendo de depresión? Menciono esto porque me gusta mucho, lo dije hace un momento, el que vos decís, bueno, si estás enfermo, si tienes una gripe, te dan medicamentos para que salgas de la gripe, pero ¿por qué no puede ocurrir lo mismo si una persona está con una depresión, que debería ser incluso más importante de tratar o de curar que curar una gripe? Entonces, ¿cómo ves esta parte? Yo creo que sí, sociedades como las nuestras de alguna manera apoyan el fortalecimiento de estas narrativas sobre la salud mental y que si uno tiene que ir al psiquiatra es porque ya tiene un problema demasiado complejo, difícil de superar o de controlar. Incluso el psicólogo se suele ver de esa manera. Creo que sí es una cuestión cultural, pero también creo que generaciones como la nuestra y generaciones que ya vienen después tienen mucha más facilidad para reconocer este tipo de situaciones y para hablar al respecto y para abiertamente decir como no, yo estoy enfrentando este proceso, yo estoy trabajándolo de esta manera y ser como más abiertos. Yo creo que sí se está dando como este cambio
a nivel de generaciones que me parece muy importante, pero actualmente sí creo que nuestra misma sociedad permite y promueve y potencia que sea todavía un tema muy difícil de abordar en público y que las personas crean que hay algo malo en ellos. O sea, en lugar de en efecto decir como, bueno, si me siento mal, busco apoyo y puedo ver qué es lo que necesito para sentirme mejor, todavía se vuelve un problema que profundiza más las situaciones, como algo hay en mal en mí, algo no estoy haciendo bien, no estoy trabajando lo suficiente para pensar de otra manera, qué es lo que nos suelen decir cuando se manifiesta como que se está pasando por este proceso, es como, no, hay que echarle ganas, pero, pero yo realmente creo que trabajarlo, reconocerlo, pedir ayuda y llevar el proceso es realmente echarle ganas, porque es lo que uno tiene que hacer para demostrarse a sí mismo que quiere mejorar, que quiere salir adelante. Entonces, para mí realmente más que una derrota, es un acto de valentía por uno mismo, por su familia, por la sociedad también, porque de alguna manera estamos contribuyendo a la sociedad formando parte de, y si nos sentimos bien, pues podemos ser mejor parte de la sociedad que si no nos sentimos bien. Entonces creo que el echarle ganas es realmente eso, es trabajar por uno. Anaí, tenés poco tiempo de estar casada. em, ¿Cómo ha sido la relación con tu esposo? ¿Cómo ha sido él un apoyo en tu vida, en, pasando por depresión? ¿Cómo ha significado o qué ha significado el acompañamiento de él en tu vida? Pues para mí sí ha sido un pilar fundamental, realmente eso es algo por lo que estoy muy agradecida. Primero por la oportunidad de poder hablar abiertamente con mi esposo de estos temas, porque él tenga claro el proceso por el que estoy pasando, o sea, él sabe cuándo voy a terapia, él sabe qué cambios estoy experimentando en cuanto al proceso de medicación, etcétera. Entonces sí es como esa transparencia que puedo tener yo con el proceso y con el tema en general, para mí ha sido fundamental porque él ha sido muy empático, ha sabido escucharme, darme mi espacio también cuando lo he necesitado, estar para mí, y ha sido de verdad un compañero espectacular en todo este camino, así que realmente sí. Este proceso, como te decía, lo empecé antes de nuestra boda, él lo supo desde el momento, y me ha acompañado desde entonces y sí ha sido un apoyo incondicional. Decías bueno, al inicio de la entrevista que tu mamá ha sido una inspiración para que vos estudies. Tu mamá es una profesional, una mujer joven. ¿Cómo ha sido el papel de tu mamá, de tus hermanos, de tu sobrino en este proceso por el que has pasado? ¿Cómo también ellos han acompañado o no esta etapa de tu vida? Pues yo creo que cada quien también tiene su forma y sus recursos para poder acompañar a alguien que está en un proceso de este tipo. En el caso de mi familia, pues realmente sí ha habido mucho respeto alrededor de este tema, mucha comprensión también y al mismo tiempo creo que el hecho de también yo poder ir enfrentando ciertas situaciones que necesitaba superar o trabajar me ayudaba a disfrutar todavía más estos momentos en familia que, pues cuando ya crecemos y cada quien hace su vida, mis hermanos viven en otros países, etcétera. Entonces, cuando estamos juntos, de verdad atesorarlos, vivirlos y y poder estar presente y disfrutarlos. Entonces creo que ha sido también fundamental para poder llevar el acompañamiento de mi familia durante todo este tiempo. Bueno, voy a referirme ahora a Lua, que entiendo que también es una compañera fiel. Si nos cuentas un poco cómo ha sido la presencia de Lua en tu vida, cuéntanos quién es Lua y todo lo que ella significa para vos. Bueno, Lua es mi perrita. Ella es hija de la última perrita que tuvo mi papá. Es de la última camada de la perrita que acompañó a mi papá. Y que esta perrita que se llamaba Luna, por eso Lua tiene ese nombre porque significa luna en portugués. em,
Pues Luna todavía vivió casi un año más. Tras la muerte de mi papá, tuvo su última camada y de ahí pues yo decidí quedarme a Lua como un em, recordatorio presente de mi papá, de su paso por este mundo y él pues era también muy amante de los perros, de las mascotas en general, de los animales. Entonces yo decidí que quería quedarme un pedacito de él, pero más allá de este recordatorio presente de dónde vengo, de mi familia, de mi papá, etcétera, me ayudó mucho porque yo adopté a Lua o me la llevé, por así decirlo, cuando todavía estábamos en pandemia, todavía estábamos atravesando ciertas restricciones, todavía había trabajo remoto, etcétera. Entonces sí me ayudó mucho tener su compañía porque yo vivía sola y porque también entre que falleció mi papá y yo tomé la decisión de que sí necesitaba como algún tipo de apoyo adicional, em, como resultado de este proceso por el que yo estaba pasando, yo comencé a experimentar ataques de ansiedad. Tenía crisis de ansiedad muy fuertes que luego yo entendía que se debían, pero Lua sí también marcó un antes y un después, no sé si porque me mantenía ocupada limpiando todos esos desastres o que había que sacarla a caminar porque tiene mucha energía, llevarla a otros lugares, etcétera. No sé si fue eso o también fue su presencia meramente, pero me ayudó muchísimo. De verdad que sí marcó un antes y un después. Yo por eso cuando la gente me dice que tiene muchos problemas de ansiedad, yo les digo, adopta un perro. Adopta un perrito porque te va a ayudar un montón, pero lo así fue un cambio muy importante para mí. Eh, y bueno, también pues para mi esposo, porque con él la elegimos, la llevamos a mi casa donde yo vivía y hemos como estado presentes desde el día uno y bueno, ahora que vivimos los tres juntos, pues todavía más, pero sí ha sido también una parte fundamental en todo este proceso, tener como este cariño distinto, este amor que uno eh, adquiere por sus mascotas y también el amor que nos devuelven. Y al mismo tiempo, pues sí ayuda mucho el hecho de tener como que estar pendiente de una vida diferente, ser responsable, las caminatas que también lo ayudan mucho a uno a poder como despejar la mente, a enfocarse en otras cosas. Entonces sí ha sido todo positivo en realidad. Bueno, Anaí, gracias por compartir con nosotros lo que la lua significa para vos, pero también para tu familia. Estamos conversando con Anaí Sorto. Vamos a volver en un momento para que ella siga compartiendo de su historia, de su vida, de su quehacer. Ani, continuamos en un momento. Continuamos la entrevista con Anaí Sorto, quien ha estado compartiendo sobre cómo ha sido su proceso de vivir en depresión. Anaí, quisiera que habláramos ahora de tu papá. Sé que es una figura muy importante en tu vida. Eh, ¿Hay alguna lección o algo que te marcara de él para que vos podás seguir adelante o algo que de lo que aprendiste siendo su hija para poder salir adelante cuando hay alguna dificultad? Si puedes compartir eso con nosotros. Bueno, yo creo que una de las mayores enseñanzas de mi papá fue esta disposición de estar siempre para poder ayudar a los demás, ya sea desde un gesto pequeño hasta algo que implique mayor esfuerzo, pero tener esta facilidad de poder apoyar a quien lo necesite fue una de sus mayores enseñanzas. Yo no crecí junto a mi papá ni compartí tanto con él como me hubiera gustado. Sin embargo, de los momentos en los que coincidimos, de lo que compartimos y del acompañamiento que él me pudo dar, es uno de los mayores legados y recuerdos que tengo. De hecho, recuerdo que a pesar de que él falleció en la época de cuarentena, ya estábamos en un momento en el que ya de nuevo se podían hacer velas. Entonces, durante su vela llegaron varias compañeras de mi trabajo y escucharon las cosas que contaban
las personas que habían conocido a mi papá, como suele pasar en estos momentos. Entonces recuerdo que una de ellas me dijo, ahora yo entiendo por qué tu corazón es tan grande, si tu papá era así. Creo que fue una de las cosas que más me había marcado porque yo dije, como alguien que no lo pudo conocer, se llevó esa impresión de él, pero la verdad es que es lo que decía toda la gente que lo conocía. Entonces creo que es uno de los mayores legados, de los mayores recuerdos y de las lecciones más importantes porque tener eso presente también le ayuda a uno a decidir cómo comportarse, cómo enfrentar algunas situaciones y cómo buscar siempre ser un apoyo para las personas que nos necesitan. Gracias, Anaí. Anaí, ¿en qué momento de tu vida vos dejaste de ser una persona a la que le pasaban cosas y se convirtió en una protagonista que hace que las cosas pasen? Pregunto esto porque sé que estás en muchas cosas, haces muchas cosas y has sido muy responsable con tu salud mental, pero no te has quedado únicamente como una espectadora, sino que tú eres protagonista de tu propia vida. ¿En qué momento surge esta fuerza, esta valentía, este coraje de hacer las cosas y de hacer que las cosas pasen? Pues yo creo que sí es algo que se va dando de forma paulatina conforme uno va avanzando en su vida. Creería que desde las decisiones que yo he tomado para mí misma, como elegir qué estudiar, luego decidir en qué especializarme, en qué momento independizarme también, o sea, como todos estos pequeños pasos que en su momento a uno le parecen cosas que hay que hacer porque hay que hacer, pero que luego van marcando quién realmente eh, en quién se está convirtiendo uno. En el tema de la salud mental, como te decía, pues también considero que el hecho de tomar cartas en el asunto, de decidir hacer algo al respecto, de decidir trabajar en uno mismo también es fundamental para uno tomar las riendas de su propia vida. Para mí sí ha sido muy importante porque, como te digo, pues es esta búsqueda de estar bien y sentirme bien, así como em, siempre si lo comparamos con otros temas de salud, si tenemos alguna situación que tengamos que mejorar para sentirnos bien con algún malestar que estamos enfrentando, pues lo hacemos. Entonces es el mismo caso en este sentido y creo que empoderarme de mi proceso, del camino que debo recorrer y de cómo yo misma también decido enfrentarlo, socializarlo o interiorizarlo, es algo también que me ayuda a poder continuar forjando eh, mi carácter, tomando decisiones y emprendiendo el camino que estoy recorriendo. Anaí, si tuvieras que dar un consejo a una niña que está empezando, que no sabe qué estudiar o que está en el colegio sin saber por dónde ir, a quién acudir, ¿qué consejo podrías darle vos? ¿Qué le dirías si te la encontraras y pudieras decir algo que sabes que le va a cambiar la vida? Yo creo que uno de los mejores consejos que le podría dar es que busque lo que le hace sentirse feliz, lo que le haga sentirse plena y que le motive a querer vivir cada día, porque yo creo que a veces una de las situaciones que más nos pueden afectar es que lo que estamos haciendo no nos llena por completo o no nos da la emoción que necesitamos para de verdad esforzarnos por ese proyecto. Entonces, por lo menos en mi caso, gracias a Dios, cuando tuve que tomar la decisión de qué estudiar, tuve el apoyo incondicional de mi mamá. O sea, ella sí me dijo como, yo no te voy a obligar a estudiar algo que no te guste. Yo no sabía, no tenía ni la menor idea de que quería estudiar. Y ella me dijo, si no sabes, te puedes tomar un tiempo y decidir y luego ver qué es lo que quieres estudiar. Pero sí tuve como este apoyo y esa flexibilidad que en mi momento muchos de mis compañeros no estaban teniendo. Tenían que o ir a la universidad sí porque sí, o estudiar una carrera porque era la que sus papás decían. Yo lo enfrenté de otra forma, gracias a Dios, me apoyaron siempre en lo que yo decidí estudiar y esa libertad pues también le ayuda a uno como a poder recorrer mejor el camino. Entonces yo creo que incluso si es una niña que todavía no sabe qué quiere estudiar, toma la decisión y en el camino se da cuenta de que no es eso lo que quiere,
le seguiría motivando a buscar lo que le apasione, lo que le da felicidad, porque creo que cuando las decisiones se toman así, lo demás viene por añadidura. Cuando estamos recorriendo un camino que es el que nosotros queremos recorrer, las cosas se van dando, siempre va a haber un reto, problemas, dificultades, pero es mucho más fácil avanzar. Entonces creo que esa aspiración por lo que nos hace felices, por las cosas que nos apasionan y por lo que nos da esas gratificaciones no debería ser algo superficial, no debería ser algo que veamos de una manera inferior a las responsabilidades, por ejemplo, porque yo creo que trabajar en la felicidad propia es una responsabilidad también. Anaí, sin duda que cuando vamos avanzando en la vida, nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos o que pensamos, de alguna manera influyen o ayudan a transformar o a cambiar la visión de alguien. ¿Cómo crees vos que tu historia, lo que nos estás contando ahora, puede ayudar para que otra persona que está pasando por una situación similar tenga otra visión de por dónde se puede ir? ¿O qué puede hacer, Pues verdad? Para, perdón. sí, pues yo creo que lo que más espero de poder como contar tan abiertamente ese tipo de realidades es que se normalice, o sea, poderlo ver desde algo natural, normal, que es una situación que a cualquiera le puede pasar, cualquier evento difícil o traumático puede desencadenar otra serie de emociones o sentimientos que se puedan volver difíciles de controlar y que requieran algún tipo de apoyo. Entonces yo creo que sobre todo eso es lo que espero, que se pueda ver como algo normal, como algo que si tenemos la ayuda que se necesita, va a ser todavía más fácil de poder superar o de poderlo trabajar o de poder lidiar con ello. Entonces creo que sobre todo eso, poder facilitar la comprensión, que no se vea como algo tabú, como algo em, que está mal, como algo que nadie debería andar contando, sino todo lo contrario. Creo que mientras más se habla del tema, más fácil es que otras personas puedan decir, ah, sí, realmente no es cosa del otro mundo, no es algo que no le esté pasando a un montón de gente y está bien poder hablarlo si uno quiere, porque también es totalmente válido que haya personas que lleven ese tipo de procesos, pero que no quieren hablar al respecto, están en todo su derecho. Entonces también como reconocer esta facilidad de poderlo platicar o no, pero que se sepa que es algo normal, que está bien necesitar ayuda y que está bien pedirla. Anaí, si podés o pudieras dejar un mensaje a quienes nos están escuchando, nos están viendo a través de este podcast, ¿qué sería el mensaje que tú les darías? Pues yo creo que sepamos acompañar a las personas en general, no solo porque sabemos que están enfrentando una situación difícil, sino en general, que sepamos reconocer que cada quien tiene diferentes momentos, diferentes luchas, diferentes situaciones que están enfrentando y superando, a veces en silencio, pero también que sepamos reconocer que quienes están enfrentando esas situaciones y aún así se levantan todos los días, van a trabajar, están para su familia, eh, llevan a cabo todas las responsabilidades que tienen a pesar de la carga que se está llevando. Entonces creo que hay que reconocer también que son personas muy valientes, muy capaces, muy poderosas, muy fuertes, en lugar de decir que porque alguien está enfrentando un problema de depresión es alguien débil. Yo creo que es todo lo contrario. Entonces, creo que sobre todo ese sería mi mensaje, poder motivar a las personas a que sean más empáticas en general, no solo porque sepamos que alguien tiene un problema, pero también que cuando sabemos que alguien tiene un problema podamos reconocer que entonces es una persona que está siendo todavía más valiente y más fuerte para continuar su camino. ¿Cómo se miran ahí en 10 años? Pues yo creo que con más proyectos alcanzados, con más metas eh, que ya logré y con otras por cumplir, porque eso es lo que pasa con las metas, cuando alcanzamos una queremos luego la otra. Creo que así, continuando, creciendo profesionalmente también, eh,
también trabajando por mi familia, más feliz, más saludable, más presente. Bueno, muchísimas gracias, Anaí. Sin duda que tu historia, tus palabras van a ser inspiración para alguien que seguramente está pasando por una situación de depresión o una situación de no saber hacia dónde dirigirse. Me quedo con tu mensaje de aprender a normalizar la depresión y no verla como un tema prohibido, como un tema malo o de que ir al psicólogo o ir al psiquiatra o medicarse es algo malo o es porque estás loco o porque estás loca. Creo que es importante reconocer que la salud mental es una faceta a la que hay que darle importancia, porque así como le damos importancia al comer bien, al hacer ejercicio, también es importante prestar atención a la salud mental. Sé que ya diste un mensaje, pero si quieres decir algo para finalizar, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Sari. No, bueno, de verdad, gracias por el espacio. Y pues sí, espero que si alguien está escuchando esto y ha tenido en su cabeza esta idea de que quizás necesita algún tipo de apoyo, pues que le ayude a tomar una decisión y que sepa que no es solo, que no es algo que esté mal, que es algo que se puede trabajar y que se puede salir adelante. Muchísimas gracias, Anaí, por tu tiempo y por todo el esfuerzo y el cariño que le has puesto para poder participar en esta entrevista. Que estés muy bien, gracias. Gracias, Sari. Nos vemos.